Buenos días, docente Violeta Segara. Gracias por aceptar esta invitación a la entrevista. ¿Cómo pueden las universidades y centros de investigación contribuir al cambio, desarrollo y la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático que promuevan la equidad social? Bueno, primero para decirles que en mi país tenemos diferentes estatus sociales, diferentes estatus niveles, por lo tanto los conocimientos son diferentes y los accesos a la educación es diferente, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Pero ahora, ¿qué hago yo? El hacer. ¿Cómo yo hago que quiero mi proyecto hacer que todos los niveles tengan la misma posibilidad de conocimientos? La única manera de hacerlo es que nosotros que podemos hacer trabajo de investigación, hacer proyectos justamente en las zonas más necesitadas. Claro. Y ahí va a salir estrategias cómo mejorar estos conocimientos, estas actitudes, estos procedimientos frente a estos niveles de estatus del nivel bajo. Con la entrevista obstetra voy a decir la siguiente pregunta, en la cual es ¿cómo cree que el cambio climático afecta lo que es el empleo y la economía en nuestra región? Afecta de una manera porque nosotras, desde que tenemos diferentes grupos sectarios, tenemos diferentes tipos de trabajo. Te dice que el peruano en nuestro país es un peruano muy trabajador, es una peruana muy trabajadora, pero siempre va a haber diferentes niveles de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación en mi país no está nivelada. ¿Ya? Al no estar nivelado, entonces va a haber diferentes conocimientos. Entonces ahí nosotros, con los profesionales, todos unidos deberíamos unirnos, trabajar juntos, todas las universidades, para poder hacer buenos proyectos y nosotros así ayudar a que la educación sea accesible a todos los niveles. ¿De qué manera crees que el Perú puede mejorar su infraestructura y fomentar la innovación tecnológica para impulsar un desarrollo industrial inclusivo y sostenible? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros y esto es a nivel del gobierno central, que se debe invertir en educación, y no solamente en educación, sino salud. Pero en este caso estamos hablando de educación, ¿no es cierto? Entonces se tiene que invertir. Lamentablemente la educación en nuestro país no es igual en todos los estatus sociales. Por ejemplo, tenemos en las zonas rurales donde ahí no tienen acceso a la tecnología, no tienen ni luz. Entonces ahí ya hay una diferencia abismal. Continuando con la cuarta pregunta, ¿qué impacto tiene el acceso a la energía en la educación y la salud en las zonas rurales? De todas maneras el impacto es impresionante. Yo que soy sector salud, veo realmente que no llega una buena atención en las zonas más rurales del país. Y eso se debe a que toda esa zona está olvidada, ¿no? No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a agua potable, a luz. Entonces, ¿cómo eso afecta en la educación? Porque si no hay luz, ¿cómo van a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo nosotros podemos ayudar, ¿no? Y caemos en lo mismo, ¿no? Que son zonas que están olvidadas. Finalizando con la última pregunta, ¿qué estrategias puede implementar el Perú para desarrollar ciudades sostenibles que sean adaptables al cambio climático? En primer lugar, tengo que decirles que en nuestro país el clima es muy variado. Es un país que tiene ese lujo, esa naturaleza, esa idiosincrasia de tener un bonito clima en las diferentes regiones del país. Pero ¿cómo yo puedo aprovechar ese clima tan variado, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos que estar y ayudar a que nuestra agricultura crezca. Pero ¿cómo? Porque a veces el clima no nos ayuda. Como por ejemplo, la agricultura necesita mucha lluvia y a veces no llueve, ¿no? Y en cambio en Lima no importa si no llueve, pero eso forma parte de, ¿no es cierto? ¿De qué? De cómo es el clima en mi país.
Ahora, ¿qué debo hacer yo para hacer este cambio o aprovechar mi clima, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer es que haya tecnología para que no falte el agua a los agricultores. Finalmente, de las 4 respuestas brindadas por parte de la profesora Violeta, podemos concluir que el país podrá lograr disminuir y solucionar el problema del cambio climático, solucionando el problema de la falta de educación en diversas zonas del Perú. Gracias a esta acción se podrán crear medidas relacionadas al cambio climático. No olviden dejar su like y comentar lo que más les haya llamado la atención acerca de la entrevista.